Buenas noches. Bien, el tema a tratar el día de hoy es el trastorno de ansiedad generalizada. Quien les habla, soy médico residente de psiquiatría de segundo año, Vanessa de la Cruz Santos, con sede hospitalaria en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deio Noguchi. Bien, el trastorno de ansiedad generalizada viene a ser una situación de preocupación excesiva y persistente en la cual a la persona le es difícil controlarse, se siente muy angustiada y esto le va a generar deterioros muy significativos en su vida. Usualmente puede ocurrir la mayor parte de los días y al menos tiene que presentarse durante 6 meses de su vida. Ahora, el trastorno de ansiedad generalizada muy comúnmente se va a presentar conjunto con otras entidades, es decir, van a haber comorbilidades que lo acompañan. En su mayoría, y es bastante conocido, que el trastorno de depresión mayor es un trastorno comórbido a ella, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada se encuentra en un 39%, ¿no? Y también en un 62% junto con el trastorno de depresión mayor. Otras entidades que pueden presentarse junto con el trastorno de ansiedad generalizada pueden ser los trastornos de pánico, los trastornos de fobia social y trastornos de fobia específica. Otras entidades que también se han visto concurrentes con el trastorno de ansiedad generalizada son los trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias, casos de TOC, casos de trastornos por estrés postraumático, la concurrencia con otras enfermedades crónicas y sobre todo con el dolor crónico sin explicación médica. Bien, ahora, dentro de las características clínicas que vamos a poder encontrar en un paciente que padece de TAG, vamos a encontrar que los síntomas a menudo se hacen crónicos, no explicables, a pesar de que se presentan de una forma recurrente. Estos pacientes tienden a ir de uno a otro especialista buscando explicación a su malestar. Usualmente el TAG tiene una edad promedio de inicio entre los 30 años, pero se han reportado casos en los cuales se pueden presentar a mayor edad y se denomina en estos casos un TAG de inicio tardío. Estos síntomas son crónicos, ¿no? Es una enfermedad crónica con una gravedad fluctuante dependiendo de la gravedad de los síntomas. Ahora, bien, cuando nos encontramos frente a un paciente, ¿cómo debe ser la evaluación de él y cómo podemos llegar al diagnóstico de TAG? Acá nos vamos a ayudar grandemente de la historia clínica. Teniendo a un paciente enfrente, vamos a evaluar con qué frecuencia se presentan este grado de ansiedad, el carácter y la gravedad. Para esto nos podemos ayudar de algunas escalas, como es el GAP-7, que viene a ser una escala que se presenta acá, en la cual vamos a poder cuantificar de una forma objetiva qué nivel de ansiedad está presentando el paciente. Aparte de evaluar ello, sabemos que en Perú un punto de referencia para los criterios diagnósticos viene a ser el manual del DSM-5. Entonces vamos a revisar si el paciente cumple con los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad generalizada. Asimismo, va a ser necesario preguntar por problemas de salud física, si esta persona es usuaria de algún otro tipo de medicamento, si usa alcohol y otro tipo de sustancias. Asimismo, todos estos datos recolectados en la historia y en la anamnesis deben ir acompañados de un examen físico completo y una ayuda de laboratorio con el fin de descartar cualquier otra entidad orgánica. Bien, ahora ya hablando sobre el diagnóstico definitivamente. Como les mencioné, en los trastornos mentales en nuestro país, un punto de referencia es seguir los criterios planteados por el DSM-5, el manual vigente actualmente. Dentro de él debe cumplir la persona 6 criterios. Empecemos por el primer criterio, en el cual indica que la persona debe tener ansiedad y una preocupación excesiva, ¿no?, que ocurre en la mayor parte de los días, al menos esto presentarse 6 meses. Criterio B,
el individuo le resulta difícil controlar el nivel de preocupación que experimenta. Criterio C. La ansiedad y preocupación están relacionados con 3 o más de los siguientes síntomas, que pueden haber estado presentes la mayor parte de los días últimos de los 6 meses. El paciente puede haber evidenciado inquietud, nerviosismo, fácil cansancio, le es difícil concentrarse o tener la mente en blanco, pueden mostrarse irritable, con tensión muscular o el sueño alterado. El cuarto criterio viene a ser la ansiedad y la preocupación o los síntomas físicos van a generar tal malestar clínico significativo que puede deteriorar diferentes áreas importantes en el funcionamiento del paciente. Quinto criterio viene a ser la alteración. Esta alteración de ansiedad no es atribuible a otra causa, ya sea algún consumo de sustancia o alguna causa física. Y por último, que esta entidad no se puede explicar mejor por cualquier otro trastorno mental. Es decir, hay que excluir la presencia de algún otro trastorno de ansiedad. Es así que es necesario tener presente que podemos confundirlo con las siguientes entidades. Depresión, trastorno de ansiedad por alguna enfermedad en la cual esté somatizando síntomas, diferenciarla del trastorno de pánico, del trastorno de adaptación, del trastorno obsesivo-compulsivo y de la ansiedad no patológica. La ansiedad es el síntoma que se observa en la mayoría de estos trastornos, ¿no? Pero el diagnóstico del TAG para el diagnóstico del TAG debemos de descartar todas estas otras entidades. Ya hablando del manejo, hablamos de la farmacología. Inicialmente, podemos empezar haciendo uso de los IRS, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina o de serotonina y noradrenalina, empezando por dosis bajas, e ir aumentando las dosis cada 3 a 4 días hasta llegar a un rango terapéutico. Hay que tener en cuenta que el tiempo para que inicien los efectos de este medicamento pueden ser 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Después debemos de mantener la dosis terapéutica inicial aproximadamente de 4 a 6 semanas. Ahora, si no hubiera una respuesta adecuada, una buena respuesta, podríamos ir subiendo el IRS cada semana. Y si no hay una mejoría gradual, seguirlo monitorizando hasta un promedio de 12 semanas. Otro pilar en el tratamiento viene a ser el uso de las benzodiazepinas, ¿no? Y puede usarse en casos refractarios a múltiples tratamientos, ya sea aumentando al fármaco anterior, a los IRS, o como monoterapia. Eso sí, hay que tener en cuenta de que deberíamos de evitar las benzodiazepinas si estamos frente a una persona que tiene como antecedente el abuso de sustancias. Dentro de la gran variedad de benzodiazepinas, nuestras primeras opciones van a ser el clonazepam y el diazepam. Ahora, hay que tener en cuenta también efectos secundarios de estos medicamentos, como vienen a ser el deterioro del rendimiento psicomotor, amnesia, síntomas de dependencia si es usado a largo plazo o una ansiedad de rebote si fuera a corto plazo. Tener en cuenta, ¿no?, las características de este medicamento. Si usamos benzodiazepinas de vida media de eliminación más corta, nos vamos a correr más el riesgo de un síndrome de abstinencia en la persona. Mientras si usamos una vida media de eliminación prolongada, esta abstinencia puede presentarse de forma más tardía o más atenuada. También dentro de los fármacos tenemos como opciones los antihistamínicos y también los antipsicóticos, todo esto ya en casos refractarios a la primera línea de tratamiento. Y bien, esperando haber sido lo bastante clara, espero estas pautas puedan ayudar para un primer reconocimiento de este trastorno de ansiedad generalizada, que es bastante frecuente poderlo recibir en nuestras emergencias hospitalarias. Aquí la bibliografía utilizada. Y bien, eso sería todo. Gracias.